Hubo una década en que la ciencia ficción se volvió más humana, más oscura, más espectacular. Una década donde las máquinas pensaban, los robots lloraban y los humanos se cuestionaban a sí mismos. Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos, seriéfilos y por supuesto amantes de la ciencia ficción. En el día de hoy nos sumergimos en las mejores producciones de los años 80. ¡Comenzamos! Retomamos en esta sección parte de la historia de la ciencia ficción y vamos a hacer el top correspondiente de las mejores producciones de la ciencia ficción de los años 80. Recordad que tenemos una lista de lo que sería la historia de la ciencia ficción dentro del cine, que os lo dejo por aquí, y también tenemos una línea de top y listas de cine referente a las mejores películas y las mejores series de cada una de las décadas. En el día de hoy nos toca los años 80 y no vamos a perder mucho más tiempo porque tenemos mucho material. Así que venga, vamos a por esa lista. Blade Runner 1982. Lluvia eterna, neones, humo y una pregunta que atraviesa toda la película como un cuchillo en la niebla. ¿Qué nos hace humanos? Ridley Scott adapta libremente la novela de Philip K. Dick en su título Blade Runner. Esta película no solo es una joya visual, sino una obra filosófica magistral. ¿Qué pasa cuando las máquinas sienten? Cuando las máquinas tienen preguntas filosóficas o existenciales, cuando el alma puede ser replicada, con Roger Howard relegando uno de los monólogos más icónicos del cine y Harrison Ford en su papel más enigmático. La película sentó las bases del cyberpunk y definió la estética del futuro. ¿Qué decimos de esta película? No podemos decir nada más de esta película. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos todo y la tenemos en lo más alto o en las posiciones más altas de lo que es el cine de ciencia ficción. Desde luego, cuando nosotros hablamos de ciencia ficción, hablamos de cyberpunk, hablamos de ese futuro distópico, nos viene a la cabeza Blade Runner, ejecutada de manera magistral y para la que siempre tendremos buenas palabras. Terminator 1984. El futuro vino a matarte. Un asesino del mañana viaja al pasado. No busca venganza ni dinero, solo eliminar a la madre del futuro. Así empieza la leyenda de James Cameron con poco presupuesto por toneladas de visión. Cameron construyó una distopía donde la tecnología se vuelve contra nosotros. Schwarzenegger es imparable, pero por supuesto es Linda Hamilton quien evoluciona en la pantalla y en toda la saga. Ciencia ficción con nervio, con oscuridad y con una advertencia que seguimos sin querer escuchar. Las máquinas aprenden y aprenden rápido. Otro gran clásico Terminator que nos hizo construir una saga espectacular. En este caso, recordemos que Schwarzenegger era el malo, era el Terminator malo y evolucionó a lo largo de la saga. Por supuesto, igual que Linda Hamilton y por supuesto, igual que su hijo John Connor, que por supuesto no hay que mencionar que son el eje de lo que sería la saga de Terminator. Alien 1986. Esta vez es una guerra. Si la primera parte era horror, esta es una guerra, de madre a madre, de humano a xenomorfo. Ripley ya no huye, ahora lidera. James Cameron dirige una secuela que no repite, sino que transforma. Aliens convirtió el miedo en adrenalina y a Ripley en un icono. Soldados, colmenas alienígenas y un lazo emocional con una niña perdida en el espacio. El terror ahora tenía corazón y armamento pesado. Desde luego podemos colocar a Aliens como una de las mejores películas de la saga. En mi caso, por ejemplo, va después de Alien el octavo pasajero. Pero bueno, esto es tema para otro vídeo que haremos pronto. En este caso, lo único que destacaré de esta película, que de sobra todos conocemos, es que quizás fuera la gran primera película de ciencia ficción con mucho peso en el diseño de producción. Y no solo peso en el diseño de producción que apoyaba la narrativa del alienígena, sino que también pues entramos en esa filosofía de vida, en esa filosofía de supervivencia, en esa filosofía en la que vemos más allá de lo que son las madres o las entidades que dan vida de cada una de las especies. E.T. el extraterrestre, 1982. Amistad interestelar. No todas las visitas del espacio quieren invadirnos, algunas solo quieren volver a casa. E.T., dirigida por Steven Spielberg, es más que una película de ciencia ficción, es un canto a la empatía. Spielberg logró lo imposible, que un ser de goma
con los ojos enormes, se metiera en el corazón de millones de personas. Y lo hizo sin batallas espaciales, solo con una bicicleta, ternura y un dedo que brilla. Desde luego, E.T. marca un icono porque E.T., por supuesto, es otra de estas películas de ciencia ficción que todos tenemos en el subconsciente. A mí particularmente E.T., bueno, pues no me gusta más allá de lo que sería la película en sí. Al final, bueno, pues es una película más dirigida para niños y a mí particularmente la ciencia ficción me gusta pues dirigida a esas batallas estelares, a ese mundo grandilocuente que nos podemos encontrar más allá de la Tierra. No quiere decir que esta película no innovara, de hecho construyó uno de los muñecos más icónicos del cine de ciencia ficción. Regreso al futuro, 1985, paradojas con patines, un adolescente, un científico loco y un cohete que viaja por el tiempo. No se necesita más para hacer una historia. Esta trilogía, dirigida por Robert Zemeckis, redefinió el viaje temporal en el cine, con humor, precisión narrativa y toneladas de carisma. Regreso al futuro nos enseñó las reglas y los peligros del tiempo. Marty McFly y Doc Brown son parte de nuestro ADN cultural, construyendo iconos como el DeLorean, que hoy en día sigue siendo uno de los vehículos más carismáticos de la ciencia ficción. En este caso bajamos del espacio, en este caso bajamos de esas batallas estelares y esos alienígenas y nos encontramos con una película de ciencia ficción que nos cuenta una historia terrestre, pero con saltos en el tiempo. Esta película está muy bien dirigida, esta película está muy bien hecha y por eso tiene que estar en este top, porque realmente digamos que nos acercó esos viajes en el tiempo, nos acercó de forma magistral toda la narrativa que puede haber en torno a las paradojas en el tiempo y a esos viajes tan, bueno, pues tan simpáticos. Además, por supuesto, con una narrativa muy de humor, muy de comedia, pero dándole unos toques serios y dándole unos toques muy interesantes, ya que el guión está muy bien creado. Akira, 1988. Tokio estalla. Una ciudad postnuclear, jóvenes con poderes psíquicos y un mensaje sobre el poder que nos consume. Esto no es un dibujo animado, es una revolución. Este film, dirigido por Katsuhiro Omoto, no solo cambió el anime, cambió el cine. Su animación, su complejidad temática y su atmósfera opresiva pusieron a Japón en el mapa de la ciencia ficción global. El cyberpunk aquí no es una moda, es caos, mutación, política y destrucción. Neo Tokio aún no se ha recuperado y en este caso nos encontramos con Akira, un icono total, un icono desde el diseño de sus vehículos hasta lo que es esa ciudad, ese ente cyberpunk que siempre nos ha acompañado, esas corporaciones en el centro con grandes rascacielos y vista desde cualquier suburbio de la ciudad. Esas imágenes de Akira hoy en día aún se consumen, hoy en día aún están en nuestro inconsciente colectivo cada vez que hablamos de una ciudad cyberpunk, cada vez que diseñamos un entorno cyberpunk y cada vez que vemos una idea que rodea un futuro incierto. Desde luego, un anime hecho de forma magistral, desde el guión hasta lo que son las animaciones, que como digo, son espectaculares. Hacemos un alto en esta lista de películas de ciencia ficción de los 80 para deciros lo que os digo siempre: like, que ayuda muchísimo, suscribiros si aún no estáis suscritos, campanita para que os notifique todos los vídeos, recordad el cine tanto delante como detrás de las cámaras y mucha ciencia ficción, y por supuesto ponerme por aquí qué película os ha gustado más de esta lista, qué película meteríais en esta lista de ciencia ficción de los 80, qué película es más relevante de la ciencia ficción de los 80, ya sabéis cómo va esto, cualquier cosa aquí en la caja de comentarios. Y ahora sí, vamos a por esas últimas 3 películas de esta lista de películas de ciencia ficción de los años 80. Robocop, 1987, Justicia Industrial. En un Detroit devorado por el crimen y la corrupción, la solución es simple: un policía que no necesita dormir ni sentir, o eso creemos. Robocop, de Paul Verhoeven, es ultraviolenta, sí, pero también es sátira, como no podía ser de otra manera. Es una crítica feroz al capitalismo, a la privatización y a la deshumanización de los sistemas. Detrás del traje metálico hay un hombre que recuerda quién fue, y eso duele. Esta película, por supuesto, tenía que estar en este top porque esta distopía es muy interesante y nos lleva a un protagonista, a
saltar al transhumanismo, es decir, a raíz de un accidente poder tener un cuerpo mecánico o más bien un cuerpo cibernético, pero con la conciencia que tenía nuestro personaje anteriormente. Si bien no es la intención inicial de sus creadores, al final termina siendo esa la línea en la que evoluciona nuestro Robocop. También es verdad que esta película tampoco hay que verla desde el punto de vista filosófico, sino más bien desde el punto de vista satírico y desde el punto de vista crítico que siempre nos muestra el estilo de Paul Verhoeven. Star Wars 5 y 6, 1980-1983, el mito espacial. En los 80, Star Wars maduró. La lucha entre el bien y el mal tomaron formas más grises y el padre reveló su secreto. El Imperio Contraataca, dirigida por Irving Kershner, para muchos es la mejor película de la saga, más oscura, más introspectiva, con derrotas memorables. Y El Retorno del Jedi, dirigida por Richard Marquand, cierra una historia original con redención, batallas épicas y, sí, los Ewoks. Pero los 80 sin Star Wars no serían los 80. Y en este caso tendríamos que seguir con esa saga de Star Wars que en realidad nos dio un futuro muy interesante, sobre todo en El Imperio Contraataca, donde vemos narrativas completamente diferentes, vemos narrativas más oscuras, vemos esa opresión que nos hace el imperio y vemos cómo va cazando ese imperio, ese imperialismo en sí, a nuestros personajes, a lo que sería la República. Ahí digamos que es donde se empezó a forjar realmente Star Wars y digamos a dar el salto ya aparte de al Retorno del Jedi a el resto de películas de la saga que, como todos sabemos, se han convertido en un universo enorme y en un negocio multimillonario. La Mosca, 1986, el cuerpo como prisión. Un experimento de teletransporte sale mal, muy mal, y lo que era ciencia se convierte en pesadilla. Esta película, dirigida por David Cronenberg, nos muestra cómo Jeff Goldblum se transforma lentamente en una mosca gigante mientras su humanidad se desintegra. La mosca no solo da asco, da tristeza. Cronenberg convierte la transformación física en metáfora del miedo a la enfermedad, al aislamiento y al cambio. No podemos pasar los años 80 sin mencionar esta obra de Cronenberg que nos dio una evolución de personaje muy interesante con respecto a un experimento científico que salió mal. Al final, esta película que todos conocemos nos deja un experimento fallido y una persona que sufre, digamos, esos cambios radicales con respecto a lo que sería esa transformación que podemos también ver un poquito más allá y no solo ver la transformación física, sino que ver la transformación metafórica de lo que sería esta película de la mosca. Menciones especiales. Invasión extraterrestre, 1983-1985. Seres reptilianos se infiltran entre nosotros. Parecen humanos, pero detrás de la piel hay otra cosa. Y su plan no es precisamente pacífico. Esta serie, que empezó como miniserie y se convirtió en fenómeno, nos deleitó en los años 80. Su mensaje antifascista y sus momentos icónicos, como la mítica escena de la mandíbula desencajada, aún viven en la mente de los fans. Cuentos asombrosos, 1985-1987. Steven Spielberg presenta una antología de ciencia ficción y fantasía donde cada episodio es una cápsula de imaginación pura. Podríamos considerarlo como un precursor espiritual de Black Mirror, pero con más alma. The Twilight Zone, Revival, de 1985 a 1989. Por supuesto, no podemos olvidar en estos años 80 el reboot de Twilight Zone, la clásica serie que volvió con nuevos episodios, manteniendo ese toque perturbador y moralizante que tanto nos gustó y que tanto identificó a la serie. Y hasta aquí el vídeo de hoy, repasando las producciones más importantes dentro de la década de los 80. Recordad que este vídeo es complemento de la historia de la ciencia ficción dentro de los años 80, vídeo que por supuesto os dejo por aquí y por supuesto ahora es turno para vosotros. ¿Qué os parece esta lista? ¿Cuál fue vuestra película más influyente? ¿Cuál creéis que fue la más influyente de esta década? Por supuesto, ¿qué película me he dejado fuera y que debería de estar también en esta lista? Ya sabéis cómo va esto aquí en la
la caja de comentarios. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Like si te ha gustado el vídeo, suscribiros, campanita para que os notifique todos los vídeos. Recordad, el cine tanto delante como detrás de las cámaras y mucha ciencia ficción. También me podéis seguir en las redes sociales. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao.